Buenos días. Bueno, les agradezco a todos que hayan venido y que se hayan anotado a nuestro segundo conversatorio de lo que es la Semana de Integración. En esta oportunidad vamos a estar escuchando a Gabriela Magistris. Buen día, Gabriela. Yo ahora la voy a presentar y ella va a dar inicio a su actividad, ¿sí? Les pedimos que por favor guarden silencio, va a haber una parte que va a ser más de interactuar, así que bueno, esperemos que les guste. Para la presentación les cuento, Gabriela es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales por la Universidad Nacional de San Martín, abogada y profesora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Buenos Aires. Es docente del Instituto de Formación Docente número 19 de aquí de Mar del Plata, en el espacio sobre educación sexual integral en el profesorado de educación inicial. Desde el 2020 trabaja en el Programa Integral de Políticas de Género de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata y forma parte de Ternura Rebelde, una organización dedicada al impulso de la participación y protagonismo de las niñeces. Desde hace muchos años se desempeña desde la docencia, la investigación, la gestión y el activismo en la intersección entre género, derechos y niñeces, tanto en el ámbito académico como en el ámbito comunitario. Así que flor de invitada tenemos, espero que les guste. Bienvenida, Gabriela. Bueno, muchas gracias muchas gracias y la verdad que muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes. Cuando Lorena me invitó, no duden en decir que sí, porque me súper interesa también que en otros ámbitos se empiece a problematizar el adultocentrismo y la relación con las infancias. Así que bueno, espero dejarles algo de ese entusiasmo que van a ver que me gobierna de alguna manera y lo intento transmitir con ustedes. Y en momentos vamos a hacer algunas pequeñas interacciones con ustedes para que no sea un puro monólogo, porque no me gusta, no solo no me siento cómoda en el monólogo, sino que siento que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Para que tenga sentido tiene que haber algún mínimo ida y vuelta. Bueno, el título de mi presentación es justamente para todo este recorrido que por ahí Lorena mencionó, bueno, hacerlo bien en el cruce con lo que ustedes están abordando y que es pensar la salud desde una perspectiva integral. Y además mi aporte o lo que yo quiero traerles es esta idea de perspectivas niñas, que ya de hecho varias personas, o mismo Lorena me preguntó, ¿está bien? ¿Es perspectivas niñas? ¿Esa es la intención? Bueno, sí, es un poco un concepto que venimos trabajando desde Ternura Rebelde, que en Ternura Rebelde, digamos, esto es un espacio que tratamos de impulsar la participación y protagonismo de las niñeces. Pueden seguirnos, de paso tiro chivo en las redes. Se escucha como con un ruido raro. A ver si así, ¿por ahí lo acerqué mucho? O... No. ¿Querés probar con este? A ver, ¿mejor así? Sí. Bien. Bueno, simplemente contarle que desde ahí hemos hecho 2 libros que están en conjunto con la editorial Chirimbote. Uno se llama Niñez en Movimiento, del adultocentrismo a la emancipación, y el segundo, Educar hasta la ternura siempre, también del adultocentrismo al protagonismo de las niñeces. Bueno, simplemente contarles que existen esas 2 publicaciones, que no las hice yo sola, por supuesto, es en conjunto con Santiago Morales, que es el otro compilador y coordinador de la publicación, pero además tiene muchos artículos. Ninguno refiere especialmente a salud, eso sí, debo adelantarles, pero sí la relación más también pedagógica en la que ustedes también van a estar abordando de alguna manera, porque sé lo que viene después, que van a ir también a hacer talleres en las escuelas y demás. Así que espero, bueno, traerles algo de esto. Y también, parte del título es esto de pensar los cruces entre participación protagónica, que ahora lo vamos a mencionar a qué nos referimos con eso, género y derechos, ¿no? Un poco también encima por mi otra parte del trabajo, que integro el programa integral de políticas de género del rectorado de la universidad. Desde ahí estoy en lo que es las capacitaciones de Ley Micaela para estudiantes, que siempre son bienvenidas. Por supuesto, hay algunos que son estudiantes de medicina, pero de todas las facultades, también del Colegio Ilia, bueno, docentes y personal universitario y graduados, digamos, tiene todo ese combo bastante lindo. Y ayer justo hicimos una capacitación en Ley Micaela, el segundo encuentro, que fue integrado entre estudiantes, docentes. Bueno, esto para contarle por qué de mis cruces también, que lo van a ver en la presentación. A ver, ¿por qué no me corre? Para abajo. Para abajo, claro. Bueno, y lo primero empiezo con el ida y vuelta, porque me gustaría que me digan qué ven en esta primera imagen. Así, lo primero que aparece, sin pensarlo mucho. Es una imagen de Tute, como ven, está la firma del dibujante.
viñetista, humorista, gráfico. ¿Alguien que quiera? Pensamiento lineal en contraposición con otro diverso. Bien, ahí va una cuestión. Ahí a tener en cuenta. ¿Alguna más? ¿Cómo es? Digamos, ese pensamiento uniforme que aparece ahí con esas rayas negras, aparece en la misma relación, en la misma dimensión que ese otro pensamiento, porque ojo que también acá están diciendo los adultos y las adultas, los adultos presentes dicen, y en cambio las niñas, esto apelando al código gráfico, el niño piensa nada más, ¿no? No hay un decir. Por eso los globitos es del pensar y no de llegar a decir. Eso también nos puede indicar algo. Pero ¿qué diferencia hay en cuanto a eso? A la magnitud de uno y de otro también, ¿no? Si para ustedes representa algo. Bien, por ahí, no sé, por ahí, bien. Se escucha más a uno que otro, sí, fíjense que eso, que es incluso un poco más porque los adultos están diciendo y de nuevo el niño lo piensa, no llega a expresarlo, o sea que incluso está en una etapa anterior, no puede ponerlo en palabras, no se sabe por qué no lo pueden poner en palabras, ahora vamos a recuperar el por qué, o intentar recuperarlo. ¿Algo más? Los colores que aparecen, ¿no? Esta idea del pensamiento que no es tan lineal, como decía acá el compañero, que entonces da cuenta de este pensamiento más divergente, ¿sí? Que no está en lo que aparece desde los adultos y adultas. ¿Algo más? Bien, ¿qué? Ahí va, es aplastante directamente, ¿no? Porque de hecho fíjense que casi está por encima o quiere aplastar, ¿no? Al globito de ese niño que está queriendo marcar eso divergente desde su opinión, porque aparentemente no llegó a decirlo. Así todo, fíjense en detalle, ¿no? De detalle gráfico, que tiene una remera que sí está gobernada por esas líneas de raya blancas y negras, ¿no? O sea que sí en realidad llegó a imponer, ese mundo adulto llegó a imponer, digamos, lo que quería, pero en el pensamiento habría ahí alguna libertad que no llega a tocar ese gobierno adulto. Hasta ahí estamos. ¿Algo más que quieran decir de esta imagen? Igual vamos a volver, porque seguro cuando haga la descripción para entender el adultocentrismo esto nos sirve bastante. Estamos. Bueno. Y un poco entonces, la idea es que cuando pensamos en la noción de adultocentrismo, no solamente implica esa relación desigual de poder, que es una marca, ¿no? De pensar la relación desigual de poder entre adultos y niñes, sino que a su vez tiene una propia raigambre histórica, ¿sí? Y que es enlazada junto con otras matrices de dominación. Es decir, entender al adultocentrismo no solamente como esto que aparece más importante de los adultos sobre los niños, que es algo central, pero no solo, ¿no? Darle la entidad que tiene al pensar el adultocentrismo implica pensarlo como un sistema, como una matriz de dominio, al igual que otras matrices de dominio. Y por eso está este rompecabezas, ¿no? Donde por un lado vemos el adultocentrismo ahí bien grande porque es nuestro foco, o donde lo vamos a focalizar, no porque sea más importante que otros. El patriarcado, que lo tenemos acá abajo, que efectivamente, yo les dejé, después Lorena les va a compartir una carpeta con distintos materiales, algunos más del orden para pensar lo que van a hacer después, y otros del orden de pensar el adultocentrismo, la noción de adultocentrismo. Y les dejé un texto de Claudio Duarte Cuáper, que es un sociólogo chileno, y él un poco hace el origen histórico, trata de trazar cómo se fue conformando esta noción de adultocentrismo y la encuentra en forma paralela a la noción de patriarcado, ¿sí? A la par que se genera la división del trabajo, ¿sí? Y de la división de lo productivo y lo reproductivo, también se va a dividir y se va a procesar las edades de distinta manera. Esto también lo pueden encontrar en otras, ¿no? En otras fuentes, por ejemplo, Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, hay una parte, un apartado que habla expresamente de cómo los hijos y las hijas también pasaron a ser esa moneda de diferenciación
sobre la cual se acentuaron y se asentaron las desigualdades. Entonces, en esa línea, por eso el adultocentrismo y patriarcado aparecen de manera directa entrelazadas, ¿sí? No porque simplemente digamos que el adultocentrismo es un sistema de dominio y nada más, sino porque tenemos una forma de comprobarlo históricamente, que ha sido así, ¿no? Que no es algo nuevo, quizás lo más nuevo, entre comillas, es su conceptualización como tal, como una matriz de dominio, entre otras. Y también, por ejemplo, va a decir Claudio de Ortequaper que en realidad esto viene hasta incluso con anterioridad a las formas patriarcales que conocemos, pero que se van a acentuar con las formas capitalistas de la vida social. ¿Por qué se van a acentuar? Ahora vamos a ver por la división bien dicotómica que genera la inferiorización y subordinación de ciertos sujetos, que en este caso nos referimos a niñas y adolescentes. En ese sentido también la idea de colonialismo. ¿Y por qué es muy importante el colonialismo para pensar las infancias? Que también es más nuevo, entre comillas, o más novedoso para pensar las infancias. Ustedes piensen que, por lo menos en lo que es la teoría social, más contemporánea, por así decirlo, se ha revisado los conceptos que tienen que ver con mujeres, con feminismo, etc. Pero en relación a las infancias, como ha habido un velo de tanta naturalización, son niñas, están más cerca de la naturaleza, no hay mucho que pensar, ¿no? Esto ha implicado una dificultad para acercarnos a pensar esta construcción que es bien entrelazada, como la estamos marcando acá. Y esta idea de colonialismo es propia en realidad de que la construcción, que seguro lo habrán visto, porque seguro algo de esto para repensar o revisar la noción de infancia y de adolescencia lo habrán estudiado, lo habrán empezado a pensar. Es una construcción, como saben, la infancia es una construcción moderna, ¿sí? Y entonces en tanto construcción moderna también es colonial, ¿no? Es colonial moderna. Y colonial en el sentido de que se ha formado una división tajante también del mundo entre algunos que gobiernan, que es el sujeto, el mundo adulto, y otros que son gobernades con las lógicas del mundo adulto. Y fíjense eso, el paralelismo con el colonialismo, de las naciones desarrolladas, comillas, a las naciones en desarrollo o subdesarrolladas. Bueno, este paralelismo no es azaroso, o sea, tiene que ver también con comprender que al niño también se lo pretende colonizar, ¿sí? En este sentido, y saben que seguramente habrán visto algo de teoría colonial, tiene que ver tanto con la colonialidad del ser, del saber, del hacer, etc. Hay muchas formas de entender esa colonialidad. Pero en el caso justo de la infancia es porque pensamos que la construcción de la infancia no ha sido sin esa concepción moderna y colonial de la historia, ¿no? Venimos, cuando pensamos esa construcción que tenemos muy, quizás, y que la repetimos, ¿no? Decimos, bueno, Philippe Ariès pensó, ¿no? Cuando hizo Philippe Ariès, que es francés, historiador francés, y que entonces recupera la historia francesa, y nosotros que lo tradujimos, ¿no? Y lo extrapolamos para nuestro continente, que tenemos otras realidades, y eso también es colonial, ¿no? Bueno, traemos estas teorías importadas y las pensamos, y las aplicamos acá. Y decimos, sí, efectivamente, la infancia, según Ariès, no existía en la Edad Media. De nuevo, Edad Media, bueno, acá no tuvimos Edad Media, acá tuvimos otras cosas. Entonces, es de nuevo pensar, cuando hablamos de Edad Media, Edad Moderna, de nuevo estamos con conceptos y con nociones que no son ajenas. Revisemos también cómo pensamos las infancias prehispánicas, si queremos acá, y qué continuidades o no hay con los modelos de infancias y adolescencias actuales. Pero tenemos ahí otra tarea que es muy difícil de hacer al mismo tiempo, porque no hay fuentes que encontremos donde pongan al niño y a la niña en un primer lugar, ¿sí? Eso, hay muy pocas personas que han intentado, alguna historiadora mexicana, Susana Sosensky, bueno, hay un par, que han intentado recuperar algo de esa historia de alguna fuente que ha logrado recuperar al niño o niña más allá de su integración familiar, porque eso es lo complejo, estaba metido dentro de la familia como una sola cosa, ¿no? Como una sola cosa y valga que fue una cosa, y ya vamos a ir hasta ahí. Entonces, un poco presentarles rompecabezas implica darle al adultocentrismo este lugar de dominación y de gobierno del sujeto adulto que tiene en tanto matriz, en tanto sistema, y no solamente en una cuestión más relacional, donde efectivamente podemos visualizar que
el mundo adulto se considera más importante que el de las niñas, sino que hay muchas formas de generar este sistema, de aportar a este sistema adultocéntrico al que ahora nos vamos a referir. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. ¿Qué produce entonces esta perspectiva adultocéntrica? Nosotros vamos a querer dar la vuelta e ir por otros lugares, ¿no? Bueno, como les decía, una naturalización de las niñeces y adolescencias, es decir, que por estar cercanas a la naturaleza no hay una construcción social y cultural respecto de ellas. Esto también ha obturado mucho el pensarlo como sujeto político, como sujeto que también decide, como sujeto que opina, como sujeto que se expresa. Y entonces su invisibilización como sujeto, ¿sí? Tanto en la teoría social como en el ámbito cotidiano. También ha implicado que siempre haya sido hablado por otros, ¿sí? Cuando hablamos de otros nos referimos a mapadres, a expertos, profesionales, etcétera, ¿no? Un gran mundo adulto ha gobernado también a la infancia y también a las infancias. Después me refiero especialmente a la adolescencia, pero vamos primero a las infancias. Porque justamente una de las primeras cuestiones es que se le ha dado la incapacidad de hablar, ¿sí? De hecho, si vamos a la etimología de la palabra infancia, viene de eso, de sin habla, ¿no? Entonces, como no puede hablar, entre comillas, ya lo retomaremos, va a ser hablado por otros, ¿sí? Y pensemos que hasta 2015, que recién ahí modificamos el Código Civil, porque ya existía la Convención de los Derechos del Niño, a la hora me voy a hacer alguna referencia a ella, hasta el 2015 existía una noción de incapacidad directamente, al igual que las personas declaradas dementes, por ejemplo, ¿no? Con la declaración de demencia que existía en el viejo Código Civil, que bueno, algunas cuestiones fueron modificadas, pero 2015 estamos hablando, no hace 20 millones de años. Y se han generado, no me voy a extender acá, pero en esta construcción colonial moderna de la infancia se han generado un montón de saberes alrededor de las infancias que se han disputado también quién tiene la propiedad de esas infancias, ¿no? La medicina, en particular la pediatría, la pedagogía, el derecho, ¿sí? Luego la psicología, la psiquiatría, también se han disputado, bueno, quién puede hablar por esos otros que no hablan, ¿no? Durante muchísimo tiempo, entonces eso ha sido una marca clara también para las infancias. La otra cuestión que va a producir muy clara es una relación naturalizada y invisibilizada, además de subordinación, de todas las etapas vitales a la vida adulta, que ahora lo vamos a ver con un cuadro que es muy claro, en base a la ausencia, la negación, la consideración de incapacidad. Esto quiere decir que todo lo que ahora vamos a ver en un cuadrito, en una visión bien dicotómica de lo que implica un adulto, lo que se considera valioso en la vida adulta y en la sociedad adulta, porque ahí los paralelismos no son tampoco algo azaroso, nos van a marcar que entonces siempre del lado de las infancias va a estar aquello que es denostado, es peyorativo, y no es calificado como algo valioso para la sociedad. Y por último, y no poco, también lo vamos a retomar después, la cuestión del cuidado no aparece como en una relación de protección, en primer lugar, de protección y generación de autonomía, por ejemplo, de promoción de autonomía, sino como una forma de poder y control, como parte de esa construcción del gobierno adulto, ¿sí? Y que eso va a implicar esta idea de paternalismo al que ahora también nuevamente vamos a retomar. Si hay algo que no se entiende o lo que sea, me preguntan. Bueno, no voy a llegar, se me corrió un poquito al final. Bueno, no voy a llegar a hacer como una mención tan expresa de todo porque quiero que lleguemos a más adelante. Pero esta visión dicotómica que ven acá, ¿no? Bueno, de un lado lo que compete a los adultos, y ahora vamos a ver cualidades, acciones, actividades, y del otro a lo que compete a las niñas. Lo problemático de esta visión binaria y dicotómica tiene que ver precisamente con que todo lo que está en la segunda columna es anulado, ¿sí?
Cuando incluso en esto también podemos traer un montón de las teorías feministas también para revisar la construcción del sujeto mujer y etcétera, ¿no? El sujeto mujer y luego de del colectivo de diversidad. Lo que primero nos han enseñado por ahí estas teorías feministas es que precisamente al haber esta construcción dicotómica, ahí vamos a varón-mujer, es que no es lo problemático de que haya una relación dual, porque, por ejemplo, Rita Segato va a decir que en forma previa al capitalismo, o para decir en lo prehispánico, existía el patriarcado, pero con otra intensidad, ya va a decir en una baja intensidad, y sí había relaciones duales, estaban el sol, la luna, ¿no? El hombre, la mujer, tenían acciones distintas, pero una no anulaba a la otra. Y eso va a ser lo novedoso, comillas, de la colonial modernidad. Eso sí va a ser el punto disruptivo, ¿sí?, que nos va a traer la colonial modernidad. Y en particular, cuando entonces pensamos a las niñeces y pensamos desde esta noción de adultocentrismo, nos invita a también revisar cómo se han construido esos pares dicotómicos que han anulado a esta parte de la columna, la de allá, ¿no? Entonces vemos que cuando pensamos distintas dimensiones, bueno, una dimensión biológica que ustedes conocerán bien, cuando pensamos en aquello que es la excelencia, es ese humano completo, comillas. Y por humano completo entendemos a les adultes, ¿no? Por ahora no estoy haciendo distinción de género, pero después ya vamos a hacerla. Y en cambio, en las niñas aparece muy fuerte esta idea del desarrollo. Desarrollo que también ya vimos que un poco está cercano con la teoría colonial, porque creemos que es algo que va a llegar a otra etapa que es superior. Eso es lo problemático, ¿no? Que entender que está en un momento de crecimiento, que está en un momento... Sí, pero a su vez le connotamos, ¿sí?, que está en una etapa de vida que hay que superar, que la que tenemos que llegar es a ser estos humanos completos que solamente somos siendo adultos, ¿no? Esta idea de la infancia como una etapa, y la adolescencia también, ahora vamos a ir a ella. Una dimensión psicológica donde entonces lo único que va a importar y se va a tomar como valioso para la sociedad es la madurez y la racionalidad. Y frente a ello aparece como en visión contraria, ¿no?, como si nada hubiera en el medio, la inmadurez y lo irracional. Fíjense, ustedes pueden llevarlo a la vida cotidiana, a cómo todo el tiempo usamos estos modos para descalificar, por ejemplo, un argumento de alguien. Está haciendo, o una acción de alguien, está siendo muy inmadura, está siendo muy infantil. Por eso, de hecho, yo no hablo de perspectivas infantiles y me gusta hablar de perspectivas niñas y después más adelante lo voy a retomar, porque siempre el infantil como adjetivo ha servido para usarlo de manera peyorativa. Entonces, tratar de romper con eso implica también cambiar esa idea de infantil como algo feo, malo, sin importancia, ¿no? Algo poquito, poca cosa. Y fíjense que también cuando entre esta dimensión psicológica calificamos a la madurez y la racionalidad como lo único posible, ¿sí?, también es un poco herencia de ese pensamiento moderno colonial, ¿sí?, porque también las teorías feministas van a venir a romper un poco con esto y a traernos, bueno, las emociones también tienen algo que ver, ¿no? También, ¿no?, esa división cartesiana del sujeto entre mente, cuerpo, etcétera, y que ustedes conocerán bien, también no es la única. Efectivamente, las emociones, las sensibilidades juegan también un papel importante en la vida social. Pero esto, bueno, va a venir después. Y la idea de racionalidad también es bien herencia de ese pensamiento occidental cartesiano. Bueno, todo lo único que importa es saber argumentar de qué manera, que haya pasos para ese conocimiento, para la construcción del conocimiento científico también, sí o sí la racionalidad como aquel vertebrador. Y en oposición aparece esto, ¿no?, lo inmaduro y lo irracional. Si volvemos a la imagen del inicio, en esta maraña de colores que nos trae, que nos aporta Lenigne, que está ahí presente, bueno, ¿cómo sabemos que eso es simplemente algo inmaduro, ¿no?, y que lo calificamos de inmaduro? Porque si vamos a la definición de madurez, inmadurez en vamos a una fruta, por ejemplo, bueno, tiene que ver con maduro, todavía le falta, inmaduro, ¿no? Y así. Perdón, al revés, inmaduro todavía le falta para otra cosa, para otro estadio.
Pero fíjense que acá, por ejemplo, en el medio no aparece, no sé, el pensamiento que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la fantasía, que tiene que ver con la creación de otros mundos posibles. Y eso es un poco un aporte que nos van a traer las niñas y que muchas veces lo dejamos de lado por considerar que es algo no valioso, no importante, etc. Lo mismo, y ya lo vamos a retomar, acá nadie habla, porque estamos pensando en esta dicotomía bien occidental, de la relacionalidad. Para el mundo, por ejemplo, amazónico, peruano, andino, perdón, y pensando en las sociedades prehispánicas, la relacionalidad, es decir, el entre, la intersubjetividad era mucho más central que esta noción de la racionalidad. Y acá tampoco entraría, no quedaría en ningún lado, en el aire, porque estamos pensándolo de esta manera bien dicotómica. Es o uno o lo otro y uno anula lo otro. En términos históricos, también cuando pensamos en sujetos políticos por excelencia, entre comillas, protagónicos, actives de su propia realidad, pensamos en les adultes. No pensamos en las niñas. Bueno, este último libro que todavía no salió, pero estamos en eso, es sobre la política y las niñeces, y un poco tratando de devolver el lugar político que efectivamente tienen, por suerte, las niñeces. Pero hasta aquí pensamos siempre que el sujeto histórico por excelencia, que hasta transformador, pensando, ¿no?, en revoluciones, etcétera, han sido, y al menos solo se muestran, también es eso, o sea, solo se muestran a esos sujetos que son adultos. En cambio, los niños aparecen como sujetos pasivos, como que reciben, en tal caso, esa transformación, pero de afuera, no participan de ella, y totalmente invisibilizados. Si existiera alguna organización de niños, de niñas, son totalmente invisibilizadas. Como no llego acá a extenderme, pero hay toda una tradición, ¿no?, desde donde se piensa y donde se ha impulsado el protagonismo y participación de las niñeces, que tiene que ver con las transformaciones de los 70, que tiene que ver con una transformación, un cuestionamiento hacia los autoritarismos sociales en general, y que es el nacimiento, por ejemplo, de movimientos de niños y niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras del continente, que nos lleva a otra discusión y que algún día, si quieren, la hacemos, porque también está, ¿no?, muy fuerte el no al trabajo infantil como un gran concepto que nuclea muchas cosas ahí adentro, ¿no? Y para algunos, como decíamos, incluso pensando en este mundo, sobre todo no pensándonos nosotros nomás, Mar del Plata o nosotros Argentina, nosotros dentro del continente americano, el trabajo también ha sido un factor de socialización y de constitución como sujetos activos para las niñeces y adolescencias. Entonces quedamos en ese lema de no al trabajo infantil y bajo eso englobamos todo, pero es una discusión para otro día, porque es más larga. En el ámbito político también, cuando pensamos en un adulto, pensamos en ese ámbito público, en donde sí vemos todo el tiempo adultos, no vemos niñez en lo que entendemos por espacio público. También está qué entendimiento tenemos de esa construcción de lo público, ¿no? ¿Es solamente la legislatura, el Consejo Deliberante, o qué otros espacios hacen a lo público y a pensar las políticas y lo político? Y la niñez y la adolescencia también es relegada al ámbito privado, por el contrario, ¿no?, al ámbito familiar. Como mucho recortado al ámbito escolar, o como mucho recortado al ámbito vinculado con la salud, que ahora me voy a referir expresamente, pero recortado y limitado. Y en cuanto a la dimensión simbólica y última, cuando pensamos en les adultos, pensamos en la experiencia. Fíjense como todo el tiempo, nosotros acá podemos decir, bueno, yo estoy acá porque tengo este recorrido previo, ustedes están acá porque tienen este otro recorrido, y eso es lo que nos hace seguir construyendo también un conocimiento que es progresivo, acumulativo. Y entonces, claro, ahí la base es la experiencia, porque yo puedo decir, bueno, en todo este recorrido, esto es lo que me da mi estatus, supongamos, ¿no? En cambio, en las niñeces, lo que aparece como la clave simbólica central es la inocencia, esa idea de inocencia que también es compleja, y ahí en cuanto también al género, ¿no? Cuando ahí pensamos en qué inocencia, para qué niños, para qué niñas, también ahí es importante revisarlo. Bueno, si hasta acá estamos, yo sigo, ustedes me dicen. Ahora vamos a escuchar después un
creo que después de esta, ya me perdí qué número era. Bueno, creo que era después de esta. Entonces, a partir de todo esto que fuimos diciendo, entendiendo el adultocentrismo de nuevo para recapitular como una matriz de dominación que genera una relación desigual de poder entre adultos y niñas basada en este sistema bien dicotómico que estuvimos presentando. Entonces, no solamente tiene que ver, es una parte, pero no solamente tiene que ver con esa relación más cotidiana de un adulto con un niño, sino que es mucho más complejo y más completo, porque va a tener que ver con una dimensión económica también, porque ahí justo nos llegamos, pero también una división entre el sujeto que es productivo y que es improductivo, y ahí la relación con el trabajo también, una dimensión simbólica que va a tener que ver con qué mensajes, ¿no?, también circulamos alrededor de las niñeces, esto de lo infantil como algo peyorativo, como algo malo, como algo sin importancia, que algo también salió en la primera nota. Y también, esto también lo dice Claudio Bertecuaper, una dimensión corporal, sexual, que es basada en el autoritarismo, ¿no?, en esta relación también de cuidados pensados a partir del poder y el control. Eso también lo encuentran para revisar un poco en ese texto. Entonces, lo que se me ocurría a mí era traerles, bueno, algunas preguntas para hacernos entre todos, ¿no?, para que estén después cuando ustedes también vayan y hagan también algunas actividades con los adolescentes. Como, por un lado, con los adolescentes en estos talleres que van a dar y también el día de mañana cuando ya sean médiques. ¿Cómo conceptualizamos a los sujetos de nuestra intervención? ¿Cómo los pensamos? ¿Cómo pensamos a esas niñas? ¿Cómo pensamos a esos adolescentes? ¿Qué concepciones de sujetos prevalecen o imperan en la disciplina? Poder hacer un recorrido crítico, ¿sí?, así como lo hemos hecho para los feminismos y para repensar qué lugar de la mujer ha tenido en la historia, en esto y en lo otro. Bueno, qué lugar también ha tenido en la disciplina médica, que igual sabemos que estamos pensando siempre en lo interdisciplinario y sobre todo cuando pensamos en infancias, en adolescencias, no podemos no tener una mirada integral, interdisciplinaria, porque es ella la que nos llama a tener una visión compleja de la realidad social, y ahí vamos a ir. ¿Y cómo inciden entonces estas conceptualizaciones sobre los sujetos, sobre lo que impera en la disciplina, en la indagación, en la intervención, en lo que vayan a hacer? Bueno, después de esta voy a pasarles una canción. Entonces, ¿cuáles son un poco los enfoques posibles? Bueno, que se han erigido históricamente en relación con las infancias y las adolescencias. Una relación de tutela, esto no quiere decir que sean, yo por eso puse enfoques y no paradigmas, porque a veces la idea de paradigma puede ser como que una no toca a la otra, y en realidad muchas veces conviven estas tres, ¿no? Una relación de tutela, donde directamente se anula al sujeto niño, sujeto adolescente, que entonces es considerado como un objeto, y ha sido, podemos pensar, toda la tradición entre la ley 10.903, que fue a pedido o a sanción de un médico, que fue Luis Agote, y podríamos hacer un recorrido histórico sobre por qué surgió esa ley, pero solamente voy a decir, para que les dé las ganas en algún momento de verlo, era un médico, sanitarista, higienista, pensemos que estamos hablando principio del siglo XX, donde eso estaba muy en auge, porque esa es la forma de gobierno social, pero un médico que en su momento no había logrado la sanción de la ley, sino que tardó 10 años en ser sancionada, esa ley 10.903, conocida como ley Agote. Y tardó 10 años porque recién cuando justamente se puso en peligro el status quo a partir de la constitución de los niños como sujetos políticos, fue ahí que se dio el visto bueno para dar pie a la sanción de la ley, con una asamblea extraordinaria en el medio, ¿no?, con una sesión extraordinaria en el medio. ¿Y esto por qué lo digo? Y en un gobierno, entre comillas, más o menos progresista por todo lo que venía de Irigoyen, ¿no?, que ahí ya había pasado igual semana trágica, dejamos de ser progresistas. Pero bueno, considerando que hasta entonces ni siquiera había, digamos, voto universal, que hasta ahí igual no era universal, como sabemos, porque no estaban las mujeres, pero considerado universal porque al menos no se ponía un coto a la cuestión económica de quién podía y quién no podía. Bueno, me estoy yendo mucho, pero es importante comprender que la influencia de la medicina, en este caso, en la sanción de una ley, no fue
per se, por una cuestión, un argumento netamente, si se quiere, higienista, sino que abonaron otros objetivos de gobierno social que tenía que ver, y si ustedes leen, si se ponen a leer la ley 10.903, van a encontrar expresamente mencionados a los niños y niñas que vendían diarios. Y uno dice, en una ley que se mencione a los niños y niñas que venden diarios, tan particular, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque precisamente, ustedes saben, me estoy yendo, pero creo que es importante, en ese momento álgido que fue de crisis social y política, tuvo que ver con la inmigración que ya no era la querida, la esperada por Sarmiento, sino aquella que llegó ya expulsada de en Italia, en España, y entonces tenía que ver con trabajadores ya organizados, sobre todo anarquismo, socialismo. Y la venta de diarios estaba muy asociada al anarquismo, ¿sí? A los movimientos anarquistas. Y los niños y niñas participaban a la par de las familias, ¿no? La huelga de las escobas, la habrán escuchado, participaron las mujeres con mucho protagonismo, Juana Rauco Buela, quizás la han escuchado, pero también los niños y las niñas. Miguelito Pepe fue un baulero asesinado al grito, digamos, de barremos, ¿cómo era? Barremos la suciedad del mundo, porque era la huelga de las escobas. Me olvidé la frase exacta, pero digamos, tenían protagonismo en las barricadas que se hacían, los niños y niñas, uno puede ver fotos de esa época y lo ve, niños, niñas, familias, eran protagonistas centrales de esa crisis social y política fuerte. Entonces, cuando tuvo el visto bueno, esa ley que definitivamente lo que logró es transformar la patria potestad hasta entonces intocable, una patria potestad que implicaba la relación de propiedad de los adultos, padres y madres, padres, porque las madres no teníamos la relación de la patria potestad, padres, sobre los hijos, que venía, ya saben, viene del derecho romano, viene de tiempo antaño. Y era una relación de propiedad absoluta, era un conjunto de derechos de los padres sobre los hijos. Después se agregó derechos y deberes. Y también eso incluía un derecho de corrección, ¿sí? El derecho de corrección, no sé si lo habrán escuchado, existía en el Código Civil y que tenía que ver con el disciplinamiento de ese niño y esa niña con el modo que sea, ¿sí? Decía él los parámetros de la buena costumbre aceptados, una cosa así. Entonces eso implicaba que durante muchísimo tiempo la violencia hacia los niños, por ejemplo, estaba totalmente naturalizada, porque estaba dentro de ese poder de corrección y estaba dentro de esa relación de tutela, para volver acá y no irme tanto. Pero bueno, hay mucho ahí para indagar, pero siempre quiero decirles que la cuestión política también ha permeado los debates alrededor de las infancias, pero muchas veces ha sido invisibilizado. Entonces vemos solo un problema de una tensión entre, por ejemplo, Agote, que era una lógica más de vanguardia también, porque si se quiere traía las teorías europeas sobre el higienismo y todo, y había otras que tenían otras formas de gobierno más vinculado con el catolicismo social y más de asistencia. Bueno, eso entró en tensión y finalmente cuando se dio el visto bueno, no fue sino cuando se puso en crisis esa relación política y social. ¿Estamos bien? Bien. Luego tenemos este enfoque que nos trae un poco la Convención de los Derechos del Niño, que es la protección, ¿no? Y en eso, si no, parece que muchas veces cuando cuestionamos, o yo que algo cuestiono un poquito la Convención, hoy por hoy, porque obviamente en otros tiempos, cuando existía solamente la ley 10.903, bueno, fue mi bandera de lucha poder derogar esa ley 10.903, porque efectivamente había una relación de objeto con las infancias, y los profesionales, por ejemplo, yo en ese entonces digo, no en 1919, no existía, ¿no? Pero sí cuando todavía no había sido modificada la ley nacional, no había una ley nacional de protección integral, y siguió existiendo la 10.903, que como saben duró 100 años, bueno, los profesionales, por ejemplo, tampoco podíamos ni siquiera representar a las niñeces. ¿Por qué? Porque para ellos solamente se valoraba que el bienestar que le daba la decisión de un juez.
¿no? No había, con este concepto también les traigo esta idea de para el bien no hay límites, ¿no? Lo habrán escuchado, para el bienestar no hay límites. Y en ese bienestar no hay límites, ¿quién decidía qué era lo bueno para ese niño y para esa niña? ¿No? Bueno, en este caso todo estaba en la cabeza del juez. Y entonces no había que ni siquiera pensar en un representante para ese niño o para esa niña, porque para el bien no hay límites. Ahí es cuando se empieza, bueno, a cuestionar que esta idea de violencia, que les traigo acá de violencia hacia los niños, efectivamente había buena parte que seguía siendo naturalizada y lo sigue siendo hoy. Digamos, ¿no? Yo hace 2 años participé de una investigación para UNICEF América Latina y yo les puedo asegurar que en Centroamérica todavía es una lucha constante, cotidiana, para sacar, para castigar, digamos, a la violencia dirigida hacia las infancias, porque se sigue considerando como parte de un elemento disciplinar y como parte de esa necesidad de construir un sujeto adulto completo, como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, todavía esa es una lucha que no se da hace 100 años, que te estoy hablando de hace muy poquito. Y entonces, en ese enfoque que nos va a traer la Convención, lo bueno que nos va a traer la Convención, es decir, bueno, sí, efectivamente, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Bueno, ya es un montón. Hasta entonces ni siquiera lo era, ¿no? Hasta acá era objeto, total. Pero con la idea de sujeto de derecho, a veces nos quedamos en que debe ser protegido, ¿no? Debe ser protegido de distintas formas de explotación, abuso, etcétera, etcétera. Eso está en la Convención. Pero en esa protección no aparece un lugar activo de las niñeces y adolescencias. Ustedes van a decir, bueno, está el artículo 2, el derecho a ser oído, está el interés superior del niño, hay distintos artículos, pero pueden leer bien que esos artículos empiezan de una manera y terminan un poco contrastando lo que dicen en la primera parte. Piensen que es un instrumento internacional que ratificó todos los países del mundo, todos, menos ¿quién? ¿Qué país no ratificó la Convención de los Derechos del Niño? ¿Qué país no ratificó la Convención? ¿Cuál creen? Estados Unidos. Estados Unidos, que paradójicamente participó en toda la producción de la Convención. De nuevo, a mí siempre me interesa como devolverle la politicidad a la disputa por las niñeces, que no fue una convención que se hizo en 2 días, listo, nos juntamos todos los países del mundo y cantamos la canción de Michael Jackson, perdón, pero en esa idea bien naif, ¿no?, de las infancias todas juntas, todos por las infancias. No, no fue así. La convención demoró 10 años en ser sancionada en el medio de la Guerra Fría, así que, porque fue en 1979, 1989, ¿sí? O sea que efectivamente había mundos distintos que estaban en pugna ahí, sí había que resaltar los derechos civiles y políticos, o había que resaltar los derechos económicos, sociales y culturales, era porque habían dos perspectivas distintas de ver el mundo, ¿sí? Y en antagonismo, y empuja por sus propios intereses. Y por eso Estados Unidos no dejó de participar en la producción, participó y le interesa estar. Ahora después dice, yo no puedo hacerlo cumplir en mi país porque es un país federal, cada estado tiene su reglamentación, lo federal es un federalismo absoluto, vieron que hay distintos grados de federalismo. Y se supone que internacionalmente el que responde es el Estado, no importa si fue en Alabama, si fue en donde sea. Tienen en algunos casos hasta pena de muerte con menores de edad, y eso la Convención directamente lo prohíbe. Ustedes saben que uno puede hacer una reserva a la Convención y decir, bueno, yo respecto de esto hago una reserva o una declaración interpretativa, que la Argentina hace algunas, pero no puede ir en contra del espíritu de la Convención. Si yo voy a hacer una reserva que diga, en mi país va a haber pena de muerte para menores de edad, y no, porque hay un artículo que lo niega expresamente, y que todo el espíritu de la Convención es que precisamente no haya pena de muerte mínimo, o sea, un consenso mínimo, ¿no?, para menores de edad. Bueno, entonces, si ustedes hacen ese recorrido por la Convención y los instrumentos que antecedieron a la Convención, hay un foco fuerte en
la figura de la protección, ¿sí? Está esta idea del niño, de la niña que ya no es considerado un objeto y que tiene que empezar a pensarse algo de sus intereses, de sus necesidades, pero no hay todavía en la Convención una noción que supere eso y que también integre las propias necesidades, deseos, posicionamientos de niñeces y adolescencias. Y este es el enfoque, entonces, un poco que después lo vamos a denominar de otra manera, porque también les puse como esta idea de perspectivas niñas, y que tiene que ver con el protagonismo, que implica entonces verlo no solo como sujeto de derecho, sino como sujeto social y político, ¿sí? Que entonces puede influir activamente en la vida social y política. Y esto tiene muchas implicancias y nos llama a revisar nuestra propia práctica cotidiana. ¿Cuáles son los alcances, los límites? ¿Cuándo sí, cuándo no? Por eso yo les decía que son enfoques que muchas veces van a estar en yuxtaposición, si se quiere, ¿no? No siempre voy a decirles eso, sí, porque muchas veces cuando digo esto dicen, bueno, entonces es igual que un adulto. No. También hay que considerar que sigue siendo una niña y una adolescente para algunas cosas. Para otras podemos pensar que sí, efectivamente, tiene mucho para aportar a nuestras sociedades y lo puede hacer de distintas maneras. Y ahora vamos a ir. Bueno, y un poco es este llamado para que ustedes piensen también cómo se vinculan estos modelos de abordaje en la atención y promoción de la salud, que esto lo pueden pensar también después en un taller. Les tiro cosas para un taller. Después de este pongo el audio. Y ahí un poco, bueno, ustedes bien saben que la salud, ¿no? Tenemos un concepto nada unívoco y súper polisémico, entonces ¿a qué nos referimos con salud? ¿A qué específicamente nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo con esto de esta idea que trae la Organización Mundial de la Salud como una ausencia de enfermedad, nos trae otras cosas, nos trae qué dimensiones también del ser humano, nos trae solamente el cuerpo, lo tangible, o nos trae otra cosa. Bueno, todas discusiones que seguramente ustedes conocen muchísimo más que yo, pero sí como, bueno, es a partir de ahí, ¿no? De esta idea bien polisémica que podemos revisar cómo también podemos aportar desde una perspectiva que implique resaltar a las niñeces y adolescencias. Y ahí, bueno, la ESI fue un gran instrumento, la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, fue un gran instrumento de distintos tipos, que se transformó también con estos 17 años de su vigencia en un instrumento pedagógico, en un instrumento político, en un instrumento de disputa también, ¿no? En relación a las nociones de niñeces, adolescencias y demás. Y de hecho uno de los ejes es el ejercicio de derechos, bueno, entonces ahí uno tiene mucho para seguir trabajando. Y desde qué lugar, bueno, desde la integralidad, yo como antes me presentaba Lorena, trabajo también o doy clases en el profesorado de nivel inicial en el Instituto 19 de Educación Sexual Integral, y tratamos de revisar, bueno, qué es esta ida integral, ¿no? Y cuánto nos puede dar para seguir repensando. Estamos pensando en la integralidad, pero también en relación a cómo intervenimos y cómo pensamos a ese sujeto, ¿no? Y ahí es necesaria esa integralidad, sí o sí. Yo, otra de las cosas, no me presenté desde ahí, pero participo en un espacio que se llama Crianza Colectiva, donde participamos con una compañera, una colega que es psicóloga y otra que es terapista ocupacional, y elaboramos distintos dispositivos que tienen que ver con la cuestión más grupal, en este caso de, por ejemplo, rondas de crianza y de maternidades también, ¿no? De revisar las maternidades, y entendemos que es por ahí, entendemos que no es que yo hago mi aporte desde la abogacía y la otra hace desde, entendemos que en esa integralidad, en esa interdisciplina también, y ahora vamos a llegar ahí, es necesario revisar esas bases también nuestras, disciplinarias nuestras, para poder alcanzar una complejidad, la complejidad que tiene la realidad social. Bueno, integral, interdisciplinar e inclusivo, y hay que ver también qué le damos a esa idea de inclusión, que también es revisable, que también es cuestionable, que también hay que ver sus límites. Y bueno, y la idea de interseccionalidad, que ya desde que les presenté por ahí esa idea de rompecabezas, tiene que ver con eso, porque son varias matrices de dominación y que después impactan en sujetos determinados. Bueno, y esta idea de perspectiva. Les voy a, así no los aburro tanto, pero que no, vamos a salir igual un segundo de acá y voy a ponerles voy a ponerles, la idea es que escuchen bien esta, es una baguala de Pesetti, escuchen bien la letra, a ver qué les dice ahora sí, centrándonos en adolescentes.
endocrinológica en general. Bueno, ¿qué les pareció esta? ¿Qué les dice? ¿Qué no sé, si les interesó algo, si les impactó algo de la canción, si les dejó algo? Risas, por lo menos. Si les ha pasado alguna vez lo que dijo la canción, ¿no? Claro. Respecto a la voz, por ejemplo, me imagino que sí, más de uno. ¿Algo, alguna experiencia? ¿No? Bueno, por ahí, o sea, quería escucharles un poco, pero no importa. Vieron que, bueno, Luis Pesetti, se los recomiendo si no lo han escuchado, leído, más dedicado a las niñeces, pero tiene algunas cositas, por ejemplo estas perlitas, donde desde el humor también, ¿no? A veces, para mí el humor como que da vuelta a algunas cosas que damos por ya masticadas, sabidas, y nos invita a posicionarnos en otro lugar, ¿no? También, de hecho, les recomiendo, aunque no es basado en niñeces y adolescencias, pero mucho ver, por ejemplo, División Palermo, no sé si la vieron, díganme que sí. Sí, bueno, porque sirve para revisar también un montón de cuestiones en relación a la corporalidad, la capacidad, ¿no? Y cómo desde el humor se pueden decir cosas que desde otro lugar no son muy bien vistas. Si uno la saca de contexto, ¿no? Y pone solamente la voz de uno diciendo, bueno, yo no puedo hacer un chiste de judío, sí, solamente vos que sos judío, pero vos no haces chiste de ciego, y ahí por ahí lo vas a hacer recorte y tal vez puede sonar mal. Pero en el medio de donde se pensó esa relación de humor, hay otras posibilidades, ¿no? Se admiten otras formas. Lo digo esto porque también para ustedes, cuando vayan a pensar alguna actividad, está bueno incorporar algo que descontracture, que logre pensarse de otro lugar, porque a veces son temas complejos y bueno, no es tan sencillo acercarse a ellos, ¿no? Y también poner mucho el cuerpo, porque a veces estamos todo el tiempo con la palabra. Hoy yo les traje mucha palabra, pero en otras ocasiones, porque hoy era la idea un poco charlar. No sé qué pasó, ¿qué dices? Pero en otras ocasiones a mí me gusta también trabajar en modo taller para ver cómo atravesar esto corporalmente. Y en esto que por ahí le preguntaba recién Lorena, de sus propias experiencias, también una de las cuestiones es que, así como la ESI ha revisado, no la ESI en sí, pero sí toda la cuestión pedagógica que se ha abordado después, de que una de las puertas de entrada es hacer una revisión sobre uno mismo en relación con la sexualidad, bueno, también es en relación con nuestra propia infancia, con nuestra propia relación con las adolescencias, con nuestra propia adultez y nuestra ahora relación con niñeces y adolescencias, ¿no? También nos invita a revisarnos. Si no hacemos eso, difícilmente después podamos también, ¿no?, hacer otro abordaje diferente con niñeces y adolescencias. Más allá también de tomar que nuestra propia historia o nuestra propia biografía puede ser muy diferente también a la de las adolescencias que vamos a abordar y con las que vamos a trabajar. Eso también tenerlo en cuenta. Y ahí yo les puse un textito en ese drive que les compartí de Catherine Walsh, que es sobre interculturalidad, porque cuando pensamos en interculturalidad no lo pensemos solamente como algo ajeno, bueno, cuando voy a trabajar con niñeces indígenas o adolescencias indígenas, no, cuando también nos supone un marco interpretativo diferente de las familias o niñeces con las que trabajamos, también tenemos que tener un marco intercultural donde reconozca esos saberes, donde también valide los nuestros, pero no invalide absolutamente esos otros que aparecen, ¿no? Entonces eso también. Un poco de esta baguala, lo que quería compartirles más allá del humor es todos estos cambios que Pesetti menciona ahí en la baguala, de esta música endocrinológica, también van a suponer esta idea de una construcción de un sujeto, en este caso adolescente, que va a tener particularidades, que es una etapa, que es un momento difícil. Y eso también es una construcción occidental, nuestra, ¿no? También revisar que esto podría ser de otra manera. Y solo para mencionarles títulos,
por ejemplo, una antropóloga bastante reconocida, que es Margaret Mead, en los años 20 hizo una, 1900, ¿no? Hablando hace un siglo, hizo una investigación con adolescentes de una tribu, digamos, una socialización, sí, no occidental, pero vigente en ese momento, creo que era cerca de Australia, perdón, no sé exactamente dónde. Y ahí veía ella, por ejemplo, rompía con esta idea, que lo damos por sentada, de que la adolescencia es una etapa crítica, difícil, de dejar la niñez y que es otra cosa. Esto es una construcción que vamos haciéndolo también nosotros. Yo decía, ella en esas sociedades no veía ese momento de crisis, de pasaje a otra cosa, no la veía. Entonces, con esto no quiere decir que ahora efectivamente, listo, no hablemos más de adolescentes y todo lo mismo, no. Pero simplemente decir que efectivamente pueden haber otros códigos distintos, que no sean simplemente que cambió, o lo que importante es que cambió la voz, o que es un momento crítico y un momento súper difícil. También puede ser un momento placentero, y también puede llevarnos a otros lugares que no sea solo eso crítico y difícil al que siempre acudimos para pensar las adolescencias, ¿no? Entonces es un poco la apuesta de estos, algunos tópicos que fui marcando acá tienen que ver con eso, ¿no? Salir del lugar primero de la adolescencia como problema, primero de la adolescencia como una etapa, como una mera etapa que pasará, bueno, ya te va a pasar, es un momento, vas a estar así que no vas a querer saber nada con tu mamá, con tu papá, con no sé qué, y solamente vas a querer tocar tus amigues. Bueno, eso se puede dar en una forma y quizás en otras no, no universalizar también esas maneras. Y si con las niñeces hemos tendido a pensarlo como un problema y algo a resolver, con las adolescencias va a aparecer también otras cuestiones, porque va a aparecer la idea de riesgo mucho más fuerte, de que hay algo que prevenir, ¿no? Entonces las cuestiones de la prevención aparecen con fuerza también en la adolescencia. Y poder salirnos un poquito al menos, esto no quiere decir que de nuevo, si volvemos a los enfoques, el enfoque de la protección, no, ya no importa y solamente vamos al de protagonismo. No, en algunos casos sí va a haber que centrarnos más en ese enfoque, porque el tema es el cuidado, y aunque ese cuidado encubra o tenga una dosis de control, bueno, va a tener que tenerla, porque en el caso está pensado de esa manera, ¿no? En una situación en particular. Pero corrernos un poquito hace que también aparezcan otras cosas, ¿no? De ese lugar de solamente ver a la adolescencia como problema o solamente como crisis, ¿no? Como ese momento crítico en la vida de una persona y que ya pasará. Y esta idea de etapa de nuevo, ¿no? De algo que ya pasará porque vas a ser mejor, que vas a ser adulto. Cuando seas adulto, todos estos problemas no existirán, comillas. Estoy siendo irónica. Cómo entonces también recuperar el placer de ese adolescente, ¿no? Y que vuelva al centro esa idea de placer, que de diferentes maneras, no solamente pensando en la cuestión de los derechos sexuales, más allá de eso, ¿no? De esa relación con los pares, que aparece, sí, con otra autonomía. No llego acá a trabajar mucho la idea de autonomía, pero podríamos trabajarla largamente. Pero sí, que aunque sea conozcan que, bueno, en relación con la autonomía, ya la propia convención habla de autonomía progresiva, y entonces que a medida que va creciendo ese sujeto, esa construcción de sujeto puede ser mucho más autónomo que lo es cuando era niño, era niña. Ahora, solo tiro el titular también, si nos centramos en esa idea que es bien normativa, que es propia de la convención, es más atada a esos criterios de madurez, racionalidad, y ahí tal vez las corrientes feministas, críticas sobre todo, nos van a traer otra idea de autonomía que quizás pueda ser complementada con esta autonomía progresiva, que es la autonomía relacional, y donde nos llama, revisamos desde un lugar en que todos tenemos cierto grado de interdependencia y de no solamente de dependencia, ¿no? En distintos momentos de la vida, en distintas situaciones de la vida, y no solo focalizado en las niñeces, en las adolescencias, porque no pueden, porque no. Entonces, salir un poco de ese lugar. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, ahí están en el centro, ya sabemos que la ESI nos ha venido a iluminar o a ampliar, mejor dicho, la noción de sexualidad y que no se remite a la genitalidad. Marlene Guayar, que quizás la conocen, es una mujer trans que tiene toda una producción teórica muy linda, muy interesante, y algunas muy para pensar las niñeces, eso la quiero mucho. Y ella habla de la sexualidad como una sensibilidad, ¿no? Y para eso a alejarlo entonces de
la genitalidad mucho más, y de pensar las relaciones, entonces nos trae a pensar las relaciones sexoafectivas, más allá eso de solamente de pensar el acto sexual. Bueno, la idea de consentimiento, muy importante, y acá de nuevo, consentimiento no es solo en relación a tener o no tener una relación sexual. El consentimiento en relación a todos nuestros actos de la vida cotidiana. Si pedimos permiso para hacer determinadas cosas, para trabajar en conjunto con otros, con otras, cómo nos manejamos en esa relación entre personas, ¿no? Y esa es la idea de consentimiento más allá, ¿no? Que también obviamente va a ser muy importante para pensar la sexualidad. Los vínculos más allá de las relaciones también, ¿no? Las identidades, ¿no? Como algo fuerte también, que también se plantea como un tópico central en la adolescencia. Bueno, la identidad es la identidad de género en particular, y que tienen algunas exposiciones y talleres sobre el tema, que me parece muy importante. Ahora les voy a recomendar algún librito. Bueno, central, porque están interesados, es el momento en que tienen interés también de charlar, de pensar sobre estas cuestiones. Y los cuidados, que también a mí me gusta traer la idea de cuidado, ya no asociado solamente a esta forma de control y poder que generalmente han atravesado todas las intervenciones hacia las niñeces y adolescencias, sino pensar los cuidados más allá de esa protección y pensar los cuidados como algo que nos corresponde a todos, que es intergeneracional, pero también es intrageneracional, cómo se cuidan entre ellos, poder conocer esos cuidados que ya tienen entre ellos. Voy a contar una anécdota muy pequeña. Yo también estoy en distintos lados. Pero participo de un espacio que se llama Asociación Civil Patio Grande para Todos, y donde vamos a Bosque Grande. Es un espacio tiene distintas actividades con niñas y jóvenes, pero yo particularmente estoy trabajando más con les adolescentes en Bosque Grande, que queda ahí cerquita de Las Heras. En el Centro de Formación Profesional funciona, pero bueno, estamos ahí en el barrio. Y una vez hicimos unas actividades para trabajar las emociones, para trabajar distintas cosas que fueron saliendo de los intereses de los adolescentes, y en una fue muy interesante porque un joven, uno de los chicos que participa, él mismo dijo, bueno, yo puedo hacer una pregunta al resto, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera saber cuál es su lugar seguro, ¿no? Me sorprendió con esa pregunta porque no era dentro no era algo que estaba planificado para pensar a partir de ahí, no era una consigna, era algo que tiró él solo, ¿no? de ese lugar seguro. Y empezaron a contar cuáles eran sus lugares seguros. Dice, mi lugar seguro es la canchita porque yo ahí voy y es el momento que me tiro a pensar a veces en nada, y cuando me enojo con tal o con mi mamá o con mi novia o con no sé qué, me voy ahí. Y todo eso empezaron a contar ese lugar seguro, ¿no? Como algo a veces en que ni siquiera pensamos, como adultos que vamos con una propuesta, poder tomar. Entonces, sí, vamos a hablar de esto que trajiste porque está buenísimo. ¿Qué es esto del lugar seguro? O sea, ¿qué implica ese lugar seguro para vos y para el resto que estaba ahí? Entonces, como a veces poder salirnos de nuestro lugar de cuidado, de cuidador adulto, que tenemos que, ¿no?, resolver todo lo que le pasa a esa niña y ese adolescente, y dar lugar a ver qué pasa entre ellos también, ¿no? Y qué emerge ahí. Bueno, y ahí justamente a partir de ahora ya nos trae a partir del TUTE, pero ahora voy a mencionar algo de esa perspectiva niña o de qué nos puede aportar. Bueno, está ese niñito, ¿no? Ahí la mirada adulta no es la gran cosa, como un poco esto sacando esa visión dicotómica que anula toda esa otra parte, bueno, acá devolviéndola. Hay que defender, dice ahí arriba, porque no se llega a leer atrás, la inmadurez con mucho criterio y responsabilidad. Bueno, esto, poder valorizar aquello que quedó del otro lado del cuadro como algo que fue denostado y desvalorizado durante tanto tiempo. Y en la última se pregunta, ¿la adultez es contagiosa? Bueno, ¿no? Como también devolverle lo que siempre se dice de la niñez o la adolescencia como algo malo, como algo que hay que superar, como cuando ya vas a ser grande y vas a entender, todas formas de minimizar y de valorizar ese aporte niño, ¿no? Ese aporte. Bueno, ¿y por qué a mí me gusta hablar de la idea de perspectiva niña, que tiene que ver con este rol más, con este enfoque más desde el protagonismo de las niñeces, que considero
les considera como sujetos políticos y sociales. Bueno, un poco nos va a traer un modo distinto también de intervención, ¿no? Si no nos transforma a nosotros adultos en la relación con las niñas, pues algo entonces no está del todo bien. Nos puede traer, ¿no?, un modo más exploratorio, creativo, lúdico, ¿sí? Y tomar el juego en serio. Si juguemos en serio, ¿no? Esta idea de si hay juego, que jugársela también, ¿no?, en ese juego. Hacer lugar a las preguntas, no decir, no, pero yo fui con esta propuesta y entonces, bueno, ya está, me atengo a esto y listo, y que les pibis también se acomoden a eso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para movernos, para conmovernos, para inquietarnos a través de esas preguntas que nos traen? Muchas veces también, ¿no? Ahí la escuchaba hace un tiempo a Gabriela Mancilla, la deben conocer, la mamá de Luana, y una de las personas, digamos, ahí justo les traje un libro de ella que está muy bueno, que empieza a problematizar la idea, y trae la práctica concreta con niñeces y adolescencias trans, y dice, muchas veces las adolescencias, yo la escuché en una conferencia y me quedó mucho, las adolescencias tenemos que escucharlas, porque muchas veces nos traen cosas que nosotros no estamos preparados para escuchar y que no queremos escuchar. Y bueno, sobre eso tenemos que trabajar, porque si no trabajamos sobre eso que nos inquieta y nos incomoda, bueno, entonces no hay nada ahí, ¿no? No hay una transformación real. Poder transformar la mirada hacia las niñeces y adolescencias, nunca más entonces como un ser diminuto, como un humano en estado inferior, ¿sí? Es un niño, es una niña, es un adolescente que está creciendo, pero no pensarlo como bueno, es algo menor, es algo no tan importante y es desvalorizado. La búsqueda de un lenguaje común, ¿no? Nunca sustituyendo a las niñas y a los adolescentes, tratando de integrar también. Esto no quiere decir igualar a los adultos, pero sí considerar su importancia. Y por eso, en esto de tratar de tomar lo que nos traen, poder incorporar pedagogías que nos llamen a este lugar de la incomodidad. Uno le llama así pedagogías de la incomodidad, y también una pedagogía de los cuidados, pero los cuidados entendidos como lo hablamos antes, ¿no? Más propia de la tradición más feminista, que nos trae a revisar la dependencia y la interdependencia. Hay un video, no se lo puse ahí, pero se los voy a recomendar, que no tiene que ver con niñeces y adolescencias, pero lo podemos traer, que es de Judith Butler, que la deben conocer, teórica, feminista, queer, sobre todo ella, y Sunara, que se llama Sunara Taylor, y tiene un video que se llama La vida examinada, entonces no lo pongo también. Es muy bonito, muy sensible, digamos, porque es una conversación que tienen ellas dos, y una de las dos, que es Sunara Taylor, es usuaria de silla de ruedas, y van teniendo una conversación sobre la autonomía, y la van teniendo, van yendo por la ciudad, digamos, ¿no? Yendo por la ciudad, y bueno, y ella andaba caminando, obviamente una usando silla de ruedas y la otra no, que es Judith Butler. Y van hablando de esta idea de por qué, a qué punto llegamos, que los cuidados se transformaron en una forma solamente de poder y control, y terminan haciéndose la pregunta, ¿para qué estamos en esta vida si no es para cuidarnos entre unos y otros, ¿no? Entre unos y otros. Bueno, y es una pregunta que nos debe ahí dejar pensando para poder revisar ese lugar de los cuidados y que no sea solamente de un cuidado que se transforme en esa forma de poder y control sobre la que ha primado siempre la relación con las niñeces y adolescencias. Bueno, esto ya lo dijimos, un poco abrirse a las preguntas también, a dar lugar a lo nuevo, a la potencia de las infancias. Y eso también nos va a invitar a romper con pedagogías puramente racionalistas. Ustedes que van a ir a hacer actividades, tratar de no ser simplemente ir y transmitir y contar, sino ver de qué otra manera se puede trabajar con niñeces que implique romper con esta idea tan racional que tenemos tan instalada, tan heredada. En lugar de la imaginación, del juego, de las emociones, de la corporalidad también, ¿no? Poder ponerla en juego. Yo otras veces esto he llevado a hacer, hasta incluso con colegas de ustedes ya formadas, no sé, en el materno infantil hicimos escenas de teatro, trabajando a partir del teatro del oprimido, escenas donde efectivamente se han visto en situaciones donde han
vulnerado los derechos de los niños y niñas porque no han permitido la palabra, no ha salido la palabra. Bueno, es a partir de ahí donde se pone el cuerpo que aparecen otras cosas, ¿no? Cuando uno solamente lo deja en el habla, y es más complejo. Y eso, la idea de ternura, que no ternura en un sentido corazonado, ahí dice ternurar, es un verbo inventado, no ternura como algo, ¿no? Algo banal o algo que es simplemente atado a lo que generalmente se le ha asociado a la infancia, ¿no? Como ese lugar de, es muy tierno, y como eso limitando su posibilidad de acción. Al revés, la ternura también como una potencia que tiene, que es una virtud política también, el pensar a la ternura en esa relación con las infancias y adolescencias. Y ya prometo ya terminar. Esto nos supone también revisar desde dónde pensamos las infancias y adolescencias que no sean este lugar de etapa. Entonces, por ahí pensar a partir del estar siendo, hay algunos autores como Walter Cohen que habla de la infancia como intensidad, ¿sí? Y no solamente como ese momento, esa etapa biológica, cronológica que pasará. Bueno, nos invita a revisar ese lugar, ¿no? Que tenemos tan afianzado. ¿Cómo podemos validar saberes distintos, diversos, uniformes? Cómo generar escucha activa y tratar de comprender la lógica, ¿no? Desde dónde está pensando también esos niños y jóvenes, de dónde está accionando ese niño y jóvenes. Evidenciar, esto también es fundamental, ¿no? Poder romper con nuestros privilegios como adultos y adultas y desarmarlos y entonces desadultizar la mirada. Y esto ya lo dijimos, desafíos a mirar no solo desde problemas y vulneraciones de derechos, sino poner el foco más en los recursos, en las posibilidades, en las agencias de esos sujetos. Creo que ya estábamos a terminar, pero les voy a contar algo más antes de cerrar. Bueno, ahí estaba, esta es una pintura de Berni, les quiero mostrar, me paso ya para que... Gracias por la escucha, porque no participaron mucho. Solo les quiero recomendar algunos materiales para que sigan leyendo. Yo les dejé bastantes cosas ahí en el Drive, después ustedes mirarán. Hay unos videos que les puse como el link, les visibilizadores, no sé si conocen la Fundación Caleidos, que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes. Tienen varios videos, de hecho, con actividades bien lúdicas y de poner el cuerpo, que les pueden dar algunas ideas. Pero ese Les Visibilizadores es en realidad un podcast hecho por jóvenes para jóvenes. Entonces también me pareció bien interesante, sobre algunos temas, cuidados, ahora me acuerdo de infecciones, de transmisión sexual, bla, diversidad. Son 3 o 4, no son más que eso. Son cortitos y tal vez les sirve como disparador para pensar de jóvenes, porque están hechos mismo también por jóvenes. Que eso también es una estrategia que pueden hacer, un recurso que pueden las propias niñas hacer su producción de lo que sea para otros. Después les quiero recomendar algunos libros. Bueno, Val Flores, también les dejé un texto de Val Flores que también, no sé si la conocen, es activista, lesbiana, queer, ella viene de la teoría queer y trabaja mucho la idea de sexualidad, la idea de sexualidad en las niñeces sobre todo, y cómo eso también nos irrumpe en nuestra adultez, ¿no? En este Romper el Corazón del Mundo, Modos Fugitivos de Hacer Teoría, tiene un capítulo expreso sobre la ESI, que está muy bueno. La verdad es que no lo tengo en digital, pero sí les pasé otro. Hay uno, a ver si está acá. El derecho al gemido se llama, aparte es muy como provocadora, entonces está bueno. Notas para pensar la ESI desde una posición prosexo, está muy bueno. Y hay otro que, bueno, saber es estremecer, apuntes interrogativos para la descolonización sexual educativa. Tiene cosas que a veces son bien esas lecturas que nos interpelan y nos hacen revisar un poco toda nuestra base, ¿no? No es tan, ella obviamente bien, su escritura es más filosófico-poética si se quiere, así que no nos va a dar herramientas directas, pero sí nos va a ayudar a repensar. Después tengo otro para que seguramente, como vi que tienen varios sobre diversidad, pero no se los quería dejar de recomendar. Un libro de Blas Radi que se llama, que es de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía, y es un varón trans. Ni agregados ni excepciones, ya el título lo dice todo. Ni agregados ni excepciones. Pensar la educación más allá del binario de género.
y está muy bueno porque, bueno, plantea eso, ¿no? Como también, de hecho sabemos que la ESI sigue siendo bastante binaria, entonces cómo romper con ese binarismo también de género. Y bueno, tiene varios artículos bien interesantes, algunos de educación, otros son de otras cuestiones, como alrededor del deporte, pero está muy bueno, se los recomiendo. Y el que les recomiendo especialmente, ahora que van a ir a trabajar con adolescentes, es este que yo lo conseguí en tienda Carnaval, estilo el dato, pero debe estar en otros lados. ESI con perspectiva travesti trans, un mundo donde quepan todes, perdón, de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, que lo que tiene de bueno es que tiene actividades directamente y tiene algunas, a ver si les puedo mostrar, quiero mostrar unas, con esto de que la ESI, los materiales de la ESI siguen siendo muy binarios. Bueno, ella se plantea hacer ciertas ilustraciones, después si no lo paso, pero lo van a ver, tanto desde ahí, ciertas ilustraciones que puedan romper, ¿no? Entonces algunas es sin expresión de género, pero con genitales, entonces hablar de personas con, ¿no?, genitales femeninos o genitales masculinos para romper esta idea de varón solamente con genital masculino. Y después sí, ya tienen expresión de género en otro momento, que es cuando quieren mostrar este lugar más de... no, acá era sin expresión de género, están sin pelo, sin desarrollo, pero acá, ahora les voy a mostrar, acá. Sé que no se ve mucho, pero ya acá corresponde al cuerpo de una masculinidad trans, ¿no? Entonces, ahí sí hay expresión de género y también en tal caso genitales que van a corresponder al femenino o masculino. Perdón. Con esto quiero decirles que a veces estos materiales nos sirven para revisar lo que ya tenemos, porque si vamos a revisar eso, seguimos encontrando, por ejemplo, yo que estoy en nivel inicial, o en el grado de nivel inicial, encontramos todavía las láminas famosas de eso, nenes, varones, nenas, mujeres, y ya está. Bueno, tenemos que revisar esas láminas porque efectivamente las niñeces y adolescencias trans también tienen que ser representadas, tienen que poder ser representadas y miradas, ¿no? Y empezar a mencionarse. No son monstruos aparte, no son personas aparte, sino volvemos a estigmatizar y a decir, bueno, por un lado tenemos niños y niñas, varones, mujeres que tienen así, y por el lado están los otros, ¿no? El desotres. Bueno, como poder romper con eso nos invita a revisar. Todavía nadie tiene... Yo desde que, digamos, vi este libro digo, mirá, qué buena forma, porque no se me ocurría del todo todavía cómo hacer. No es tan sencillo por también cómo trabajarlo esto después con las chicas de menor edad, si viene la pregunta, cómo hacemos. Bueno, nadie tiene acá la respuesta todavía total a esto, pero sí este tipo de materiales nos sirven para revisar aquello que damos por sentado, por láminas que tuvimos, que nos vieron a nosotros, ¿no? Esta idea de la pubertad también como algo lineal, bueno, no lo es, bueno, todo eso tenemos que empezar a revisar. Y este también es más igual para familias o directamente para chiques, es todas las infancias, todos los colores, es educación sexual integral para chicos, y es también de Chirimbote, y bueno, este es dirigido a niñas, pero también a adolescentes, y habla de distintas preguntas que incomodan, y a partir de ahí se plantea la publicación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran ampliar. Estaba el otro micrófono por ahí, ¿no? ¿Se escucha? Creo que también nos olvidamos que el niño quizás siempre, no siempre, pero
también vea al adulto como algo bueno, digamos, porque creo que varios de nosotros cuando éramos chiquitos quisimos ser adultos y ahora entiendo el por qué, quizás porque nos dan más importancia que somos grandes, lo que pensamos, eso también que usted había comentado. Y después respecto a la sexualidad, que también había hablado de que estaría bueno que hablemos de personas trans y todo eso, que yo ayer tuve el taller y también hablamos de esto del etnocentrismo y hablábamos de que en el adultocentrismo como que se habla más de la idea heteronorma, de que, bueno, de la heterosexualidad como una norma, que lo que está bien y lo que está mal, nada. Bueno, gracias. Ay, perdón, me pasé. Gracias por los comentarios. Sí, efectivamente, bueno, un poco el adultocentrismo, la noción de adultocentrismo tiene que ver con estas cuestiones que decís y cómo hay veces que por ahí esto que dijiste, bueno, ahora me lo pongo a pensar que tiene que ver con, es que precisamente es darle un nombre a algo que existe, no es algo que estamos inventando. Como hoy vamos a inventar, y por ahí lo de Perspectiva Niña se dice algo más propio de un grupo nuestro, pero lo traemos para poder visibilizar aquello que fue durante tanto tiempo descuidado, desconsiderado, ¿sí? En términos, por ejemplo, hasta incluso de pensar la relación con la salud. Es bien interesante cómo, me parece, ¿no? Digo, por ejemplo, en el Código Civil, hoy no hablé del Código Civil porque me aburre hablar del Código Civil, pero la transformación del 2015, la modificación que tuvo en el 2015, que generó una ruptura con lo anterior, ¿no? Que directamente los niños por debajo de 14 años eran considerados incapaces absolutos y después relativos, y toda esa teoría de la incapacidad en este Código Civil fue modificado. Acá aparece la edad de adolescentes, que antes no existía, ¿sí? Antes era por debajo de la edad, mayoría de edad, que fue 21 primero, después 18, son todos lo mismo, así que no había ni idea de autonomía progresiva. Entonces, y ahí aparece la salud como algo central, no lo dije, pero lo traigo ahora, porque para considerar, ustedes seguramente lo habrán visto, ya lo habrán, si no lo digo ahora, vieron que el Código Civil dice que entre los 13 y los 16 años, las niñas pueden tener, y solamente habla de salud, eso lo ustedes han tenido, que no lo habla con relación a la educación o con otros, sino en relación con la salud. O sea que la salud aparece como algo importante, una temática importante, un tópico importante para pensar la autonomía progresiva, porque va a decir, bueno, entre los 13 y los 16 años va a poder tomar decisiones en relación a su cuerpo siempre que no sean invasivos. Que también hay toda una discusión de qué es invasivo y qué no es invasivo. Si un tatuaje es invasivo, si no, qué cosa. Y de 16 en adelante se considera adulto, adulta, en relación a su propio cuerpo, que también nos trae otras cuestiones ahí. Por ejemplo, les comento que, no sé, hasta hace muy poco, bueno, y de hecho todavía en la provincia es así, pero en Capital acaba de ahora, unas 2 semanas, en relación al documento, al cambio registral, debido a la identidad de género y por la ley de identidad de género, una niña un joven, un adolescente de 16 años, tenía que, necesitaba sí o sí también la autorización de madre-padre. Si no la tenía, de una abogada del niño, que también es complejo, porque no siempre hay esa figura. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, esto es un problema, sé acá en Mar del Plata, porque conozco a la gente del materno infantil, al área de diversidad, que está siendo un problema, porque en algunos casos las madres o los padres se niegan a acompañar a su hijo. Bueno, el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires acaba de hacer una interpretación más amplia y extensiva y garantizadora de derechos en tal caso, para que un joven de 16 años pueda, en tal caso, como se dice que puede ser adulto en relación a las cuestiones con su propio cuerpo, hicieron una interpretación entonces amplia para considerar que también entonces lo sea para poder hacer el cambio registral y que no necesite ni a su madre ni a su padre ni a ningún profesional, en este caso del derecho. Bueno, y no me acuerdo en lo segundo que dijiste, si hay algo más que no contesté. Por ahí no. Ahí era mucho lejos. Por ahí no, pensaba lo importante que va a ser para ustedes como estudiantes de medicina, sin irnos ya tan lejos, no tan lejos cuando se reciban. Cuando ustedes estén haciendo prácticas, antes de eso cuando estén yendo a campo, cuando estén yendo a los CAPS,
y se encuentren con personas, con adolescentes que plantean distintas situaciones. Cuando ustedes tengan que desarrollar, como decía hoy Gabriela, una actividad y no caer en el binarismo y no caer en lo que habitualmente tenemos, para que realmente puedan incorporar a todos, porque se lo van a encontrar, se van a encontrar una persona que refiere ser trans, que refiere, o por ahí ustedes, o lo que nos pasa a nosotros en la práctica es, por ahí nosotros que venimos de otro paradigma y que estamos ahora como recorriendo el cambio, uno dice, bueno, me aprendo todas las categorías nuevas, ¿no? Y cuando llegás al territorio, se aparece alguien que te trae otra categoría y vos decís, otra vez no sé nada. Bueno, esta cuestión de poder abrir la mente, no pensar en categorías, pensar en personas, en este caso en adolescentes sujetos de derecho, que nos pueden estar diciendo cómo quieren que lo llamen, pero también cuál es la atención en salud que quieren tener. Tenemos que saber cuáles son sus derechos, acompañarlos, sobre todo por esta cosa de que estos adolescentes pueden ser menores de edad, como decía, pero también tener derecho a decidir. Entonces ahí la opinión de la familia no debería interferir, y nosotros como profesionales de la salud vamos a garantizar derechos con ellos. Así que es importantísimo y está buenísimo que ahora, desde la cursada, o sea, desde la formación de grado, ustedes empiecen a pensar en estos términos, porque si bien la currícula de medicina es innovada, la verdad que todas las disciplinas venimos con el otro paradigma, ¿no? El que no era garante de derechos, en el que era el binarismo, en el que si no eras hombre o mujer no existía tu categoría para el estudio. Hablamos desde psicología, medicina, kinesiología, lo que se te ocurra. Todas nuestras materias o nuestras carreras estaban preparadas en varón o mujer, no están preparadas en otros aspectos. Entonces está bueno que ustedes empiecen a tener el ejercicio desde ahora, y está bueno que como estudiantes, cuando tengan que salir al territorio, se les complique pensar estrategias para atraer y programas que realmente valgan la pena y que realmente garanticen derecho a estos adolescentes. No sé si tienen alguna pregunta. Me pareció muy interesante esto del libro de las infancias trans y travesti. Una de las ideas que tenemos nosotros para llevar adelante las actividades en las escuelas era trabajar con siluetas sin nada, y que el contenido, justamente, cuando hablaba de contenido, el género, el nombre, el color de pelo, qué le gusta, qué no le gusta, si tiene familia, qué familia tiene, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son los problemas que no tiene, cuáles son los lugares que elige, esto como hablabas del concepto de lugar seguro. Así que bueno, estábamos bien rumbeados en relación a eso, pero es importantísimo esto de que nos acostumbremos a no adjudicar ningún contenido por la apariencia a nadie, ¿no? De todo esto hablo como profesionales de la salud, porque lo hacemos permanentemente, ¿eh? Es muy difícil correrse de esa situación. Nosotros ya recibimos a alguien o empezamos a hablar con alguien y ya le adjudicamos un montón de contenido por solo la apariencia. O cuál va a ser el tema de la consulta, o a qué se dedica, o que si tiene muchas preocupaciones o este no tiene ninguna preocupación. Bueno, todo ese contenido de información lo tenemos aprendido y aparece. Entonces, bueno, está bueno empezar a desarmar y a empezar en estos términos en una persona que tenemos ahí, que va a ser ella la que nos dé la información a nosotros, y no al revés, sino a partir de cuestiones que yo considero que están preestablecidas. ¿Alguna pregunta que se les ocurra? ¿Algo que quieran consultar? Nada de nada. ¿Entendieron todo? Bueno, la verdad que está bueno que escuchen, que empiecen a pensar en estos términos. Por ahí no es lo más habitual, la verdad, este tipo de charlas. Espero que sea el puntapié y que los deje pensando, digamos, en adelante, y cuando se encuentren en estas situaciones de dificultad, donde se les presenta algo distinto, se puedan acordar de esto y un poco volver. Para eso es importante saber que todo el material que nos compartió Gabriela va a estar subido al campus una vez que finalice. También le queríamos pedir que habíamos asignado un link de un Padlet al conversatorio de Gabriela, así que también les pedimos que cuando puedan dejen unas palabritas ahí respecto a cuál es la información que se llevan, o cuáles son las dudas que se llevan, o qué es lo interesante, para poder construir ahí una síntesis de lo que fue este conversatorio. ¿Alguna consulta? Nada. Bueno, Gabriela, agradecerte, y bueno, las puertas quedan abiertas para que organicemos